Un tema fundamental que trabajamos en la logoterapia es el proyecto de vida. Proyectus es lanzar hacia adelante, hacia dónde voy, ¿no? El proyecto de vida es el plan que una persona se traza, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué esquema vital tengo yo de mi vida, ¿no? Qué valores, qué expectativas son los que me hacen mover y me mueven, cuáles son los recursos que yo personalmente tengo para implementar ese proyecto de vida. Lo importante en este sentido a veces, claro, es tener unas metas alcanzables. Ahora está muy de moda, se ha visto lo de la autoestima. La autoestima es se la da uno a sí misma, ¿no? Pero, ¿cómo mejorar esa autoestima? Plantéate objetivos alcanzables, porque si tú te planteas objetivos maximalistas que no vas a alcanzarlos nunca, lo que vas a hacer es todavía mermar más tu autoestima, que te la estás dando tú, ¿de acuerdo? Bueno, a las 8:15, ¿quién era? Pues yo cuando queráis me lo dice para que participemos más y nos entre. En la recuperación de las personas iba a comentar que no solo recuperar en el ámbito sanitario es lo físico, lo funcional, lo social, que también, sino lo existencial. Lo existencial para mí es fundamental en la recuperación de la persona. Y bueno, la psicoterapia de grupo, estamos llevando los grupos con personas, como os comentaba al principio, con trastornos adaptativos y también con trastornos graves, mentales graves, como trastornos psicóticos. Entonces, trabajamos las sesiones donde trabajamos, por ejemplo, el tema de la libertad, de la responsabilidad, de la muerte. La muerte es un tema que generalmente le chirría a mucha gente. No sé qué pensáis, luego si queréis me lo comentáis, porque a mí eso también Hay muchas personas que vienen al grupo, hablo en nuestras consultas externas, y me dicen, José Vicente, pero mejor no hablemos de la muerte. Claro, el no hablar de la muerte es, prefiero mirar para otro lado, ¿no? Pero al final nos morimos, todos, ¿no? La vida tiene un principio y tiene muchos inicios, todo inicia, acaba, la finitud es vida. Por eso a veces decíamos que la libertad, que la angustia es el vértigo de la libertad, ¿no? Darte cuenta que hay una finitud existencial me angustia, me genera angustia. Pero la propia angustia también nos puede servir como motor, como luz de hacia dónde quiero ir, porque necesito elegir y al elegir me despojo de esa angustia, ¿de acuerdo? Aunque luego me equivoque, que a veces me equivocaré en la vida, seguro. Entonces en el grupo se puede clarificar dificultades emocionales, dar significado a experiencias subjetivas, se puede desingularizar uno, no sentirse tan bicho raro, porque a poco que hurguemos en cada uno de nosotros, todos llevamos un bicho raro dentro. Lo que pasa es que este es más raro, este es el raro de los raros, ¿no? Los frikis y tal, que se va. Pero a poco que vayamos hacia adentro de nosotros, viajemos hacia nuestro interior, nos damos cuenta que todos tenemos nuestras rarezas, ¿no? Entonces es importante darse cuenta en el grupo de que realmente pues no estoy solo. Entonces, por ejemplo, incluso los pacientes con trastorno con esquizofrenia, trastornos bipolares graves, recuerdo que nos decían en el grupo que venir al grupo me permitía darme cuenta que no estoy solo, puedo conocer compañeros, de hecho se hacen grupos de WhatsApp luego de almuerzos de los sábados y de tal, se han hecho, esto es real, reconocer que lo que me ocurre también le pasa a otras personas, me puedo identificar con lo que le pasa a otras personas, me es más fácil. De hecho, han aumentado las actividades en cantidad y en calidad. El grupo permite profundizar más en el conocimiento y la comprensión de la otra persona, ¿de acuerdo? Mejorar las relaciones sociales, aumentar la amistad, compartir experiencias y desahogarte, poner palabras siempre es importante. Me inspira ver que otros mejoran, decía un paciente, ¿no? Me inspira, me da confianza ver que hay personas que mejoran. Es que a veces hay muchos pensamientos que se inscriben como que esto es así, como si esto fuera así de una manera permanente. Y de verdad que lo único permanente que hay en la vida es el cambio. El cambio es lo único que es permanente, siempre estamos cambiando. Y en este sentido, a ver, no me voy a extender más porque me gustaría que pudiéramos preguntar y participar todas las personas que estamos aquí. La logoterapia a mí me permite
tener herramientas, formas, actitudes de trabajar con las personas, de tal forma que yo siempre pueda tener presente que cada persona es un mundo diferente del otro y que no la considere como un objeto, ¿de acuerdo?, sino que es un sujeto. Si hubiera nacido objeto, sería objetivo, pero nací sujeto y por consiguiente soy subjetivo. Entonces, como decía Husserl, solo existe la subjetividad de la objetividad y la subjetividad de la subjetividad, pero al final, esto es una mesa, ¿no? Todos vemos una mesa, pero yo lo que tengo es la experiencia de la mesa, el fenómeno, que serían en términos existenciales, pero la cosa en sí, llegar a la cosa en sí es más complicado. Yo tengo la experiencia de la mesa, la experiencia del micrófono, la experiencia del ordenador, ¿de acuerdo? Pero la cosa en sí, lo real, es mucho más complejo. Entonces, por eso había autores que planteaban también como que de alguna manera qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Verdad es lo que se adecúa a mi mapa teórico de referencia, o verdad es lo que se va develando progresivamente, quitando el velo y voy descubriendo qué es la verdad, qué es la mentira, ¿no? Hasta Nietzsche decía que la verdad es la mentira consensuada como verdad, una metáfora, ¿no? Al final son consensos, ¿no? Lo que es verdad y lo que es mentira. Tenemos nuestra cultura, en función de la cultura donde estemos, tenemos unos valores, una forma de ser, de comportarnos. Todo eso influye a la hora también de categorizar un trastorno mental. De hecho, antes se hablaba de enfermedades, ahora se habla más de trastornos, si os dais cuenta los que os dediquéis más al tema de la salud mental. Trastorno, ¿de acuerdo? Problemas de la vida. De alguna manera es una cuestión que es importante tener presente y que no podemos estar estigmatizando ni etiquetando constantemente a la persona. Estoy siendo de esta manera, pero estoy siendo para llegar a ser. Estoy siendo en este momento así, lo cual no quiere decir que sea siempre de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, no quería así enrollarme más porque me gustaría que pudiéramos participar y que me preguntéis y que vuestras dudas, sugerencias, cómo está la situación en Murcia, que no la conozco, aunque he hablado ahora un momento con Miguel y con Pablo, pero sí que me podéis decir cómo estáis viviendo aquí, esta asociación, qué papel estáis haciendo, cómo podéis ayudar, cómo está el sistema sanitario y social en relación con otras formas de ver y vivir los problemas del ser humano. Así que me comentáis. No sé si me he enrollado mucho, ¿no? Vale. No he hablado muy rápido tampoco, ¿se entiende? Vale. Si hay algo así que digo un poco raro o complejo, me lo preguntáis ahora, que ahora tenemos tiempo. Y con toda la tranquilidad del mundo, ¿de acuerdo? O sea que cuando nos corte Carmen, pero hasta ese momento tenemos todo el tiempo que queráis. A mí me gustaría que nos pueden hablar sobre cómo fue el desarrollo de esos grupos, cómo nació esa idea y el desarrollo cómo ha ido y la experiencia cómo ha sido, algo sobre eso. Bien, cómo nacen estos grupos. La terapia de grupo existe desde diferentes orientaciones teóricas en salud mental, ¿no? Hay grupos que son de una orientación de psicoanálisis, hay grupos cognitivo-conductuales, hay grupos de encuentro, ¿no? No sé si alguien conoce a Carl Rogers, un autor norteamericano. Él hacía grupos en la Universidad de Chicago, donde podía ir un catedrático al grupo y él decía que no hace falta que uno esté mal, alguien que quiera decir algo que venga al grupo, ¿no? Grupos de encuentro que llamaba Carl Rogers. Es decir, hay muchos grupos de muchas orientaciones. El caso nuestro es porque yo siempre he tenido el punto existencial. Yo me recuerdo con 5 añitos, pequeñito, me preguntaba ya quién soy, qué hago en el mundo. Es como que me decían, ¿existencialista tú, psiquiatra? Pues sí, lo he sido toda mi vida. Siempre me he estado preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué he venido al mundo? ¿No? ¿Qué es mi tarea? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Eso ha llevado a hacer formación siempre en terapia existencial, en logoterapia. Entonces, ¿cómo hacer grupos en 12, 15 sesiones que tú puedas, de alguna manera, facilitar que las personas no salgan medicadas por sistema cuando vienen a la estructura sanitaria? Que las personas hablen de su experiencia
de su dolor, de su tristeza, de sus dificultades en la vida. Que las personas tengan conciencia de qué recursos pueden tener para afrontar sus crisis. Eso se puede desarrollar en un sistema sanitario público, precisamente, eso sí, depende de la actitud del profesional. Si el profesional, yo veo que, por ejemplo, la mayoría de los profesionales hoy, lo digo tal como lo veo, más en el ámbito de los psiquiatras que de los psicólogos, más es meterse cada uno en su despacho y a ir uno detrás de otro. ¿Por qué? Nos citan 10, 12, 20 pacientes, claro, entonces uno pone, es como que entras en una dinámica muy mecánica, pero cuando te paras y piensas, ¿cómo puedo ayudar yo realmente a estas personas? El grupo es un instrumento que te permite precisamente trabajar de otra manera, y la logoterapia en concreto, que te da también ese tipo de facilidades, porque trabajar la soledad en un grupo es impresionante. Quiero estar solo, ¿qué es la soledad? La soledad es buena, es mala, siempre te dicen, bueno, la soledad hay momentos en que yo la necesito, hay otros momentos en que me angustia, pero es importante que las personas verbalicen lo de la soledad, y eso lo hacen en un grupo. En una consulta individual es difícil que eso ocurra, ¿de acuerdo? Y luego, al final del grupo, después de hacemos entre 10 y 15 sesiones, al final, siempre, ¿qué he aportado yo al grupo? ¿Qué me ha aportado el grupo a mí? ¿Y qué sugiero yo que podemos hacer? Si vierais lo bonito que es la última sesión de despedida, lo que el grupo me ha dado a mí, la gente sale llorando, se emociona. Es muy bonito. Ahora también hay una cuestión, es qué tipo de personas pueden entrar en un grupo y otras que no, porque hay personas que a lo mejor lo que hacen es distorsionar la dinámica del grupo, y en eso nosotros hacemos entrevistas previas, para que las personas consideramos que sí pueden entrar o no, ¿de acuerdo? Pero a mí me da, yo siempre digo que lo terapéutico es el grupo, incluido el terapeuta, pero necesitas que el profesional tenga la actitud de hacerlo. Si el profesional no quiere, no lo vas a hacer. Sí, y yo siempre tengo alguna persona conmigo, somos dos, y luego viene algún residente que suele ser un peer, es un residente interno de psicología, que les interesa profundizar en el ámbito de la psicoterapia asistencial. Ahora, esta mañana, dos residentes de psicología, me lo piden las de psicología, no los de psiquiatría. Yo soy psiquiatra y sin embargo son ellas las que me piden de entrar ahora al grupo. Y eso a mí me da vida, me estimula, me hace sentirme mejor y no me quemo. Porque el gran problema de muchos profesionales, no solo en la psiquiatría y en la medicina en general, es el quemamiento. Y si una persona no toma conciencia de que está quemada, acaba carbonizándose. Si no nos cuidamos las quemaduras, carbonizados. Bajas laborales, estrés laboral, hay que llevar mucho cuidado con eso. Y eso en todos los ámbitos profesionales, no solo aquí. Es bonito, quiero decir, a mí me da vida y me hace sentirme más joven, con ganas, con proyecto. Más vivo, sí. Sí, sí. Espera, que te oigo mal. Estabas hablando de psicología, de psiquiatría, y Viktor Frankl no es un autor conocido dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología. No es conocido. No es conocido. Y sin embargo, me parece que aporta una humanidad, un punto de humanidad absolutamente necesario en el mundo de los raros. Me ha encantado el concepto, porque raros son todos. Y hay más raros o menos raros, pero raros son todos. Ese punto lo tenemos. Y ese concepto de la actitud tan comunitaria que nos transmite Viktor Frankl, me parece que es un elemento tan necesario en cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo aplicado a la psicología y aplicado a la psiquiatría. Y me ha encantado que tú lo puedas hacer con tus pacientes, entiendo que hacen una criba, tal y cual, pero me sorprende que no sea un autor aceptado y reconocido a nivel de universidad. Sí, a ver, Viktor Frankl, lo que pasa es que el libro este del hombre en busca de sentido sí que es un libro conocido, o sea, ese libro en concreto es un libro conocido. También es verdad que Viktor Frankl, cuando empieza a escribir los libros,
los que hemos leído todos los libros de Viktor Frankl a veces dice ya se está repitiendo, como todos los autores. Cuando lees 4 libros del mismo autor, a partir del quinto dices más de lo mismo, ¿no? Viktor Frankl, sabéis que él era neurólogo, en aquella época ser neurólogo y psiquiatra iban de la mano, y hizo la tesis doctoral en filosofía. Entonces, hubo un catedrático de psiquiatría que además estuvo aquí en Murcia, que era valenciano. ¿Os suena Demetrio Barcia? ¿Alguien? ¿Os suena? Bueno, pues Demetrio Barcia, este hombre era hijo de médicos valencianos, vino a Murcia como catedrático, básicamente porque era un hombre que bueno, no sé contar estas cosas, apuntaba mucho, era un hombre muy culto, amante de la filosofía, y el catedrático de Valencia dijo, lo mejor que se vaya cuanto más lejos, mejor, ¿no? Y este hombre recaló aquí en Murcia. Creo que murió su mujer, lo vi por última vez cuando tenía 84 años, pero creo que luego volvió a Valencia, ya muy mayor, ¿no? Yo con él hablé varias veces. De hecho, estuvimos a punto, si hubiera estado vivo, de llevarlo a Madrid, al grupo de logoterapia. Este hombre estuvo con Viktor Frankl en Viena. Y Demetrio Barcia me decía a mí, Viktor Frankl siempre me decía una cuestión, si quieres saber psiquiatría, estudia filosofía. Viktor Frankl era neurólogo, psiquiatra, pero hizo tesis doctoral en filosofía. Y este hombre, Demetrio Barcia, estuvo en el encuentro de Ortega y Gasset y Viktor Frankl. Ortega y Gasset, el escritor español, era también existencialista. Y entonces, a mí aquello, siendo yo joven, me transmitió tal vitalidad, ¿no?, que me hubiera gustado. De hecho, Demetrio Barcia escribió un libro de fundamentos antropológicos de la psiquiatría, cuestionando toda la serotoninización actual de la psiquiatría. ¿Sabéis que todo va al neurotransmisor de la serotonina? Que yo hablaba de la serotoninización del alma. Digamos, a partir del año 2000, el dilema entre el ser y la tonina se queda al lado de la tonina. El ser no existe, ¿no? Bueno, pues Viktor Frankl precisamente decía, si quieres saber psiquiatría, estudia filosofía, y eso hoy no está muy por la labor. Entonces no es un autor, en ese sentido, neurocientífico, que la gente lo pueda... Y luego había un problema, en los libros de Viktor Frankl, en la nosología que utilizaba estaba un poco ya, era anacrónica, y entonces claro, esos libros hoy tienen un problema en la traducción, que yo se lo comentaba a Ángeles Noblejas, porque habían palabras que no tenían nada que ver con la realidad, y yo decía, es que María Ángeles, esto hoy no lo puedes decir tú en un hospital porque te lo cuestionarían, ¿sabes? Yo tengo una identificación porque yo fui alumno interno en neurología, y a mí, como yo acabé la carrera antes del año 84, el título de neurólogo me lo daban y me daban trabajo en el Hospital General de Valencia, pero yo dije que no, que me presentaría al MIR y hice psiquiatría, pero mi verdadera vocación siempre ha sido mucho más antropológico-filosófica. En eso me parezco a lo de Viktor Frankl, pero no soy tan famoso como él. Yo soy mucho menos famoso que José Vicente. ¿Qué relación tiene lo que dice Viktor Frankl de la cura médica de alma con las almas en general? Bueno, él es un concepto humanístico, ¿no?, que él utiliza, cura médica de las almas, ¿no? ¿Qué es el concepto de alma? El concepto de alma depende de qué entiendes por alma, ¿no? Porque hay orientaciones en que se cuestiona lo del alma, le ven un sentido más religioso. Viktor Frankl tenía sabéis que él era de origen judío y tenía ese sentido, pero la cura médica de almas es del ser, del interior del ser, la cura médica. Lo que pasa es que hay una cuestión en Viktor Frankl y es que él tampoco se despojaba de su formación médica. De hecho, el libro de psicoterapia en la clínica práctica lo escribe para médicos de Viena, médicos jóvenes. Entonces, claro, él estaba un poco distorsionado con el concepto de curar. Hoy en el existencialismo no se habla tanto de curar, Miguel, se habla de acompañar. La palabra terapia significa acompañar, etimológicamente hablando, no hay nada que curar. En el Egipto ocupado por los romanos, terapeuien era el cuidado de los lugares sagrados. Sin embargo, hoy voy a terapia es como si voy a curarme de algo, ¿no? Es el sentido que hay. Y Viktor Frankl ahí está influenciado por el tema de la cura médica, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es un tema más trascendente, más espiritual, más humanístico.
como yo lo veo. Hoy no se puede enfocar en la relación humanista entre el médico y el paciente, es decir, que humanizar la medicina, y para humanizar la medicina pues interviene tanto el médico como el paciente. Sí, es un ente. Exactamente, y eso hoy en día está fatal, ¿no? Por lo menos Está fatal. Tenemos muchos problemas ahí, Miguel, entre otras cosas porque yo siempre digo que la terapia es para quien quiere resolver sus problemas, no para quien los tiene. Y hay un problema que lo he dejado entrever antes, y es que una cosa es la demanda explícita que te hace la persona cuando viene y otra cosa es la demanda implícita. Por eso yo siempre digo que lo más importante de una entrevista es lo entrevisto, ¿no? Hoy mismo he tenido varias. Una mujer que ha llegado tarde, media hora a la consulta esta mañana. Yo hoy tenía prisa porque tenía que venirme en coche luego de Valencia a Murcia y tal. Y ahogándome. Todo era para pedirme un informe con un diagnóstico que su abogado le había dicho que tenía que constar, y luego la he visto salir corriendo a toda prisa. Quiero decir, a veces la sensación que yo tengo es de sentirme instrumentalizado por el deseo de la persona que necesita tal baja laboral, informe clínico, tal y tal. Entonces, a mí eso también me desgasta y me genera más dificultades a la hora del encuentro. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver 12, 14 personas todas las mañanas. Pero a lo mejor podría yo trabajar existencialmente fuera de un contexto del marco de la seguridad social, que es para ti necesitar de un informe para poder vivir. Y entonces me gustaría trabajar desde ahí, ¿vale? A la inversa, del lado del profesional, si yo te estoy viendo como uno más en la consulta, no voy a entrar en lo que realmente te pasa, porque no me importa. Lo que quiero es dar una explicación de síntomas y tratamiento. Es una cuestión de dos, es un entre. Nos lo dijo Carlos Díaz, que en el castellano antiguo había una palabra que era entrambos, que ya no existe hoy, por lo visto, en el castellano actual. El entrambamiento, ¿no? El qué se está dando, hoy hablamos del entre. Pues eso es fundamental en la relación terapéutica, para humanizarla. Si no hay un entre, no co-creamos una nueva forma de estar en el mundo, no estamos relacionándonos, como yo lo veo, ¿no? El entre. Dime. Una pregunta, si no, podéis explicar un poco aquí en Murcia tenemos unos grupos, los GAM, que bueno, el inicio es que se ha encargado de todo lo que es, ¿En qué tipo de personas son los GAM? Entonces, pues, un GAM era en el consentido, pues es a toda persona mayor de 50 y tantos o 60 ni siquiera. Después, el GAM hay un coordinador y una cientos de personas. ¿Y participas en los GAM? Pues eso ahora es un tema muy en boga, pero nosotros hemos implementado los GAM en la sanidad pública para pacientes con trastorno mental grave. Pacientes con trastorno psicótico que han hecho cursos sociosanitarios y que están haciendo grupos de ayuda mutua, y en nuestro centro hay muchas actividades de recuperación, hay talleres de pintura, de escritura, de cineforum, de deporte, tenemos diferentes deportes, de caminatas, y el GAM está funcionando de maravilla. Pero no tenemos GAM, por ejemplo, en grupos como el que me estáis comentando, personas mayores. Eso sería interesante. La demanda todavía no hemos sido capaces de llegar a la gente. Que no son capaces de llegar. De que se puede porque llevamos 4 años. Y en el primer hicimos... Y en Molina también estamos trabajando. Allí llevan un poco más que nosotros. Pero en Molina no está haciendo ya durante 4 años, y ahí yo no sé qué cosa, es que no tiene nada que ver, porque es que están pendientes. Sí. Que otro día tuvimos una primera reunión pensando que iban a ir, bueno, no sé, a ver cuántas iban, y fueron 16 personas, que ya hay que hacer el grupo. Y
mañana en otro grupo, prefiero en Molina no sabemos por qué, la gente tiene una demanda de trabajar en equipo. ¿Del grupo de ayuda mutua también? Sí, grupo. ¿Para qué tipo de personas? ¿También de personas mayores o cómo? No, esta es ahora mismo abierto, no tenemos Abierto. sí. Está haciendo el crecimiento ese de hoy y bueno, están entusiasmadas con los temas y están en todo este mundo de la vida. Sí, ha sido prácticamente. Lo que pasa es que da la sensación, como hoy, en la era de la digitalización, la gente se maneja mucho más con el móvil y no se compromete en nada, y no intima, ¿no? En un grupo realmente intimas, te encuentras, estás mirándole a la cara a la otra persona, estás hablando de lo que te importa, y realmente, yo me doy cuenta con los adolescentes de hoy, es una megadosis de información, pero no hay contacto, no hay comunidad, que es lo que buscáis vosotros con el grupo de ayuda mutua. No existe la comunidad, entonces estamos en una era donde todo es información instantánea, donde uno tampoco se expone, salvo toda esta gente que empieza a publicar cosas en Instagram, pero uno de su intimidad, su verdadera intimidad, no sale ahí. Entonces, hablar con el otro de las cosas importantes de la vida es como que estamos en un momento más de banalizar la existencia, ¿no? De superficializarlo todo. Pero se da el caso de que lo que hemos pasado esta pandemia sí ha servido como WhatsApp para no perder contacto. Sí, Entonces, sí. ha sido importantísimo. El Zoom ha sido también Nosotros no hemos hecho nada por WhatsApp. solamente el contacto. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo vamos? Ese contacto diario, que mucho tiempo Os ha ayudado ahí mucho. todo mantenido. Estaban esperando. Claro, es el tema de que las tecnologías, si se les sabe utilizar, pueden ser muy útiles, eso está claro, las nuevas, ¿no? El problema es el abuso y el perderse con ellas, ¿no? Al final, esto se convierte en los videojuegos y tal, en el pan y circo del siglo XXI, o sea, pero... No, y nosotros hemos tenido muchas reuniones con otros profesionales a través del Zoom. Nosotros hemos hecho la formación a través del Zoom. Y claro, los grupos a través del Zoom, porque el contacto humano es necesario. Es incluso aquí con la mascarilla, y la mascarilla no ponemos la cara más difícil. No, y que la mirada es fundamental, la palabra. Entonces, claro, cuando estás en el Zoom... A ver, el Zoom a mí me ha permitido contactar con mis compañeras y mis compañeros de Latinoamérica, y eso es un valor, porque si no, no podríamos haberlo hecho. Pero está claro que un encuentro aquí, persona a persona, es muchísimo más enriquecedor, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Asociación Española de Logoterapia en Madrid, por ejemplo, hemos hecho una dinámica de grupos esta semana pasada, con lo que yo llamo el escudo antiabsurdo de la vida. Entonces, yo hago unas fantasías dirigidas de una escena traumática de mi vida de la cual me he podido levantar, la voy visualizando, luego la voy dibujando, de una escena de felicidad en mi vida, yo hago una fantasía dirigida de un momento de solidaridad en mi vida, también lo volvemos, y de asuntos pendientes, inconclusos que yo quiero hacer, algo importante que quiero hacer en mi vida. Entonces le voy dando un sentido a mi vida desde algo vivencial y práctico. Y eso por Zoom es muy difícil, es mucho más bonito hacerlo como lo hemos hecho ahora en Madrid, en directo. Y ha sido muy emocionante, de hecho a la gente, pues a veces te saltan las lágrimas, ¿no? De cuando estuviste tan mal y pudiste recuperarte, de en qué momento de mi vida me di cuenta que yo había estado siendo feliz, que puedo volver a serlo, ¿no? Porque todo es pasajero al final, ¿no? La cuestión es saber estar adaptándote y eligiendo qué actitud tomo ante lo que me está ocurriendo, ¿no? Pero no sabía yo lo de los GAM de personas mayores, porque esto me parece súper interesante, ¿no? Nosotros lo tenemos con personas con trastorno mental grave y está funcionando muy bien. Pero claro, en nuestro centro de salud podríamos a lo mejor trabajar, que creo que cada vez es más necesario, con grupos de personas mayores, grupos de apoyo mutuo, que en un principio asesorarlos nosotros y luego que pudieran tener una autonomía, ¿no? De funcionamiento, como lleváis. El problema que tenéis es que la gente no va.
lanzado 300. ¿Y por qué pensáis que no va la gente? Yo ya sobre esto. ¿Por? Sí, yo pienso por el tema del COVID. Del COVID. Yo creo que denuncia muchas actividades. ¿Ahí? Denuncia muchas actividades relacionadas con grupos. Entonces, hay algunas que, por ejemplo, la guerra que absorbe muchísima gente. Y creo yo, están intentando pensar en Lo que pasa es que decía la compañera que en Molina sí que es fácil. hay menos expresión de no hacer. En cualquier caso, a ver, yo entiendo que en un grupo, cuando tienes una fidelización del grupo y acaban al final del grupo más o menos las mismas personas que han empezado, te sientes mucho más satisfecho. Por ejemplo, en el grupo de bienestar emocional de salud mental, que un grupo trans que llevan las psicólogas conductistas, el otro día estaban comentándolo, estaba un análisis de lo que había ocurrido, que empiezan 15 personas, pero luego a las pocas semanas van 4 o 5. Y eso también es frustrante para el propio profesional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué engancha a las personas? No se van. No, al contrario, empezamos a ir de bien a ¿Qué problema? Pues eso es muy importante en los grupos de ayuda mutua. La verdad es que es una... Y tenemos que hacer un desplazamiento de horario a unas horas que, claro, es que hasta las 8, 8:30 no se puede empezar. La gente trabaja. Entonces, que estuvieron veníamos a la ciudad de aquí. ¿Y las iniciativas vuestras cómo han surgido? ¿Cómo han surgido? Pues un grupo de gente que estábamos, colaborábamos y por problemas, vamos, lo dejamos. Y entonces, pues, como habíamos leído cosas de Víctor Frankl, pues se pusieron en contacto con Viena, así, y bueno, vamos a empezar aquí. Y ya constituir una asociación, ¿Pero esto es dentro de la asociación vuestra? ¿Surge desde aquí dentro o no? Los grupos de ayuda mutua surgen desde dentro. y ahora lo que pasa es que estamos. Y bueno, pues a ver, me voy a copiar de Valencia en la asociación. Sí, ahí. Estamos pensando en la juventud. Los jóvenes necesitan, sobre todo, empezar a cuestionarse el mundo para que estuviera el mundo. Y claro, no es nada imposible, no se les da la posibilidad. Y entonces estamos viendo en un colegio, en la Islandia, que también de la asociación, está en Nampa, de presidenta. Entonces va a ir a través de eso, a ver si hacemos un grupo con padres, pero también a través de la asociación, Miguel Guartero, que es más llevado ese tema de familia. Y entonces ahí sacar un grupo también de jóvenes y por ahí vamos, buscando la forma de poder llegar. ¿Pensáis que con los jóvenes es mucho más Hay un programa de Educar con Sentido que ha salido de aquí. Y el Educar con Sentido, que se habla a los padres, pero también se da la oportunidad de tener encuentros generacionales. Es decir, después de ver todo el proceso de los padres, en la convivencia encontrarnos las distintas generaciones. Y entonces de ahí, esto si se anima, si la gente lo solicita, pues evidentemente es una cantera muy interesante para luego hacer los grandes jóvenes, para intentar trabajar con ellos y todo esto. Estamos también enfocados y abiertos a los institutos. Lo que pasa es que esto del año y los 2 años de COVID es que no ha hecho todo. Porque claro, por ejemplo en Lorca nos llamaron un tutor, una tutoría del instituto, que estaban los chicos trabajando el libro del hombre en busca de sentido, ¿no? El libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Se enteran de la asociación y nos llaman para que vayamos a
se prohíbe más de 6 personas y tal, el día, ¿no? Y también nos están llamando algunos psicólogos y psiquiatras de Lorca, que dice que estudió la cuestión existencial y también están interesados. Por ahí, de vez en cuando van surgiendo cositas y tal, pero el problema es, como ha dicho Ramón, que la mascarilla, hay mucha gente que la tira para atrás, le da miedo un poco la reunión, la distancia y bueno, no sé si el año que viene esto se puede ir practicando. Bueno, yo creo que Ahora sí que está cambiando un poco el tema, ¿no? Llevamos ya casi 2 años, ¿no? La gripe española fueron 2 años y entonces no habían los medios técnicos que hay hoy, no sé, en el siglo pasado, ¿no? Yo confío en que son 2 años, ¿no? De hecho, yo primero lo pensaba, creo que son 2 años, no sé si acertaremos o no, pero creo que las cosas están cambiando. Ahora estamos haciendo grupos ya. de hecho vosotros estáis haciendo grupos. Sí, presencial. Lo que pasa es que ha sido tan intenso, con tanta intensidad, el miedo que ha producido esto, que cuando vaya saliendo las personas, yo creo que tiene que pasar. Pero es que, claro, la vida es finitud e incertidumbre. Nadie sabía que iba a venir la pandemia hace 1 año y medio. En la isla de La Palma nadie sabía que... Yo estuve este verano pasado veraneando en la isla de La Palma, yo no me imaginaba lo que iba a pasar en todo, que yo estaba allí. Quiero decir, ¿alguien se podía imaginar que eso iba a pasar? ¿Que ibas a perder toda tu vida allí? Es que eso, la vida es incertidumbre. Y no nos enseñan nosotros, por eso te decía lo de la sabiduría de lo incierto, porque nos enseñan certezas, certidumbres, y la vida es incertidumbre y es finita. Y entonces es importante tomar conciencia de ella para darnos cuenta del gran valor que tiene la vida. Pero también la juventud, ¿dónde está la juventud ahora? ¿En qué está metida la juventud hoy, ¿no? Creo que es importante ese reto que tenéis de llegar a la gente joven, porque me parece fundamental. Yo tengo hijos adolescentes aún y me dicen, es que eso que piensas tú, si lo digo yo hago el ridículo con mis amigos, ¿qué tal? Y entonces están... La adolescencia es una edad también de rebeldía ante los padres y a la vez de búsqueda de una identidad con un grupo, que es como una familia alternativa que se buscan. Pero bueno, los padres también tenemos que estar ahí atentos a no ceder, a no distanciarnos de los hijos, que sepan que estamos siempre, ¿no? Pero claro, es una edad de rebeldía muchas veces y eso conlleva problemas y la brecha digital que está ocurriendo es bárbara. Antes un abuelo era un sabio en la familia y hoy un abuelo, ¿no? Pero si a mí me arregla el móvil mi hijo pequeño, quiero decir que... ¿Qué va a decir? ¿No? Bueno, no sé si es... La vida es corta y esto también se nos ha hecho cortísimo. Bueno, pues que es un placer y estoy aprendiendo cosas aquí con vosotros, os lo aseguro, que gracias y nada, que es un placer venir, Pablo, aunque ahora me tengo que ir a Valencia en coche, pero me encanta. Gracias. Gracias.